Hola, hola a todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Noemí Hernández, para los que ya me conocen, pues soy pintora, artista visual. Para los que no, bienvenidos, si es la primera vez que entran al canal, los invito a suscribirse, los invito a compartir y pues bienvenidos a estas sesiones que estamos teniendo los días miércoles. Estamos teniendo cada miércoles una sesión diferente de dibujo. Si ya sabes dibujar, pues simplemente ven a practicar. Y si estás empezando a dibujar, pues bienvenido. Estamos dando algunas bases del dibujo. La clase pasada hicimos unos dibujos con línea continua y en esta sesión vamos a hacer unos dibujos sobre el espacio positivo. No sé si has escuchado ya sobre esto. Si no, pues ahorita vas a ver que básicamente el espacio positivo que vamos a estar dibujando es todo el espacio que ocupa una forma o una figura. Así que vamos ahorita a ver que este espacio positivo lo que implica es que nada más hagamos el dibujo del espacio que ocupa. No vamos a hacer los detalles interiores por ahora. Y pues este tipo de dibujo nos va a servir muchísimo para afinar nuestra observación, que nos salgamos también un poquito de solo el contorno y que empecemos a soltar un poquito más el dibujo con respecto a los espacios interiores de las formas. Así que pues bienvenido. Nada más vamos a necesitar lápices. Yo tengo aquí pues colores, ¿no? Lápices de color, o si tienes nada más grafito está bien, si tienes plumones está bien, lo que tengas está perfecto. Así que pues nada más voy a estar trabajando con lápices de color y hojas blancas. Tengo hojas bond normales ahorita. Si tienes otros materiales o otros papeles de dibujo, pues adelante. Por ejemplo, a lo mejor si tienes unos un poquito más gruesos, como estos, que son como de un gramaje mucho mayor, pues adelante, ¿no? La ventaja de ahorita es que como no vamos a usar nada húmedo, nada acuoso, pues no hay ningún problema de usar simplemente hojas bond que te van a servir para obviamente practicar. Bueno, durante las sesiones yo les comparto algunas imágenes y la intención es que yo les ponga las imágenes, yo voy a ir haciendo el dibujo, tú síguelo y pues ojalá los puedas ir haciendo, ahí vas a tener las imágenes también. Y pues también la invitación está abierta para que me manden sus dibujos. Ahí en las descripciones del video está mi correo, me los pueden mandar. La clase pasada, Hiromi hizo sus dibujos, una persona que entró a la sesión, me mandó sus dibujos también y los compartí ahí en el tab de comunidad ahí de YouTube. Así que, pues, mándamelos y también de esa manera, pues, podré yo darte alguna retroalimentación. Así que, pues, comencemos. Les voy a compartir una imagen, la primera imagen. Déjenme pasárselas de una vez. Ahí está, ¿no? Son estos que son unos gatitos de plástico. Vamos a comenzar con este porque creo que nos va a dar un buen sentido de lo que pretendemos hacer con este tipo de dibujo del espacio positivo. Ahora voy a rotar un poquito mi hoja. Acuérdate que es bueno adaptarse de acuerdo al formato de la imagen de referencia. En este caso, pues la imagen de referencia es horizontal, así que nos conviene rotar un poquito. Y realmente el color ahorita, pues no importa mucho, ¿ok? Quiero hacerles esta primera demostración. Voy a escoger cualquiera, voy a escoger este café. Sobre todo escogí ahorita colores fuertes para que ustedes los vean en pantalla, pero ustedes pueden usar el que quieran. Ahora, con respecto a esto, voy a hacerlo de dos maneras, ¿sí? Nada más para que noten ustedes un poquito la diferencia entre las dos maneras de poder dibujar el espacio positivo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo mi imagen, voy a empezar a hacer el trazo. Lo voy a hacer aquí a la mitad porque quiero demostrarles otra cosa por acá. Los voy a hacer chiquitos ahorita este primero. Así que pues una sería así, pues de plano hacer como todos como los contornos de estas figuras. Y ahorita van a notar que lo importante en el espacio positivo es que nos basemos solamente en los contornos.
porque estamos delimitando el espacio que ocupan estas figuras, ¿no? En este caso, pues estos gatitos de plástico. Así que realmente no debería de notarse mucho pues la diferencia entre uno y otro. Ahorita me voy a explicar, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? Así simplemente, no sé si se nota mucho, creo que ni se ve bien allá en el pantallero. Voy a remarcarlo, nada más para que ustedes lo vean, ¿ok? Lo que ya tracé, lo voy a remarcar. Solamente para que ustedes lo puedan ver y que pueda yo explicarles a qué me refiero con esto del espacio positivo, ¿ok? Déjenme nada más remarcar para que ustedes lo puedan ver, porque ya vi ahí que casi no se ve nada. En la pantalla se ve como muy blanco, ¿no? Así que déjenme remarcar más tantito, corregir un poquito la forma y pues listo, ¿no? Por ejemplo, esto sería básicamente, si yo relleno esta parte, pues este sería el espacio positivo. Ahora, lo que hay que notar aquí, si se dan cuenta, es que no estamos diferenciando una figura de la otra. Es como si todo hiciera una masa completa, ¿no? Entonces realmente no se nota la división entre, en este caso, un gatito y el otro. No se nota realmente dónde empiezan las patas. No tenemos nada de esos detalles, ¿sí? Es simplemente el espacio que están ocupando esta figura, ¿no? Ahora, esta es una forma de hacerlo, que básicamente es trazar contorno y rellenar, ¿no? Por ejemplo, voy a rellenar un poquito más nada más para que no se vea tan blanca la orilla, muy rápidamente. No estoy teniendo ahorita demasiado cuidado porque, bueno, es la demostración para que me explique un poquito más con respecto a qué es el espacio positivo. Entonces, pues bueno, hagan de cuenta que ya está todo bien relleno. Hagan de cuenta, ¿no? Porque no está. Bueno, les faltan unas partecitas, pero bueno, imagínense que ya está, ¿no? Ya está bien relleno y entonces todo esto sería básicamente el espacio positivo. Ahora, hay otra manera de hacer el trazo. Lo voy a demostrar de este lado. Por ejemplo, voy a trazar igual las figuras, pero ahora en vez de hacer contorno y rellenar, voy a trabajar con puro relleno. Por ejemplo, voy a empezar con, por ejemplo, estas son las partes de las orejitas, ¿no? Parte de la boca, el cuello, el cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Aquí viene la colita de este gato. Si se fijan, no estoy haciendo línea de contorno en este caso. Estoy tratando de dar forma, de hecho, con el puro relleno, ¿no? A ver, ahí van. Esta es la primera demostración, nada más estoy ahorita explicando cuál sería este espacio positivo, ¿ok? Si apenas te estás uniendo, no te preocupes, estamos apenas explicando qué es esto del espacio positivo. Entonces, bueno, aquí está la otra patita y sube, ¿no? Si se fijan que son dos maneras diferentes de trabajar, ¿no? A mí en lo personal me parece mucho más interesante el que lo hagamos de esta manera. ¿Por qué? Porque, bueno, las dos son válidas, obviamente, pero me refiero a que así, de esta manera, nos salimos un poquito de la línea de contorno, ¿no? Casi siempre cuando dibujamos o cuando empezamos a dibujar, tratamos de hacer mucho contorno. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayudan a salirnos de precisamente tanto énfasis en la forma y no ver un poquito más allá pues en el dibujo, ¿no? Este tipo de cosas nos ayudan más a afinar lo que es el sentido del volumen, el sentido del espacio, ¿no? Entonces, pues les sugiero que, bueno, ahorita, de hecho, vamos a ir haciendo de diferentes maneras, de las dos, vamos a aplicar las dos formas, pero de esta manera ya queda más o menos demostrado cómo podemos hacer
el espacio positivo a la hora de dibujar, ¿no? Ahora, siéntanse también como muy libres de preguntar ahí pueden preguntarme cualquier cosa ahí en el chat, ahí está, para eso está. Así que bienvenidos, me pueden preguntar, ¿ok? Bien, pues miren, vamos a comparar este modo y pues este modo, ¿no? A lo mejor en este nos podríamos sentir un poquito más, digamos, con más control, porque estamos como teniendo mucho cuidado con el contorno, pero pues los invito a que también hagamos de esta manera nuestro espacio positivo, ¿ok? Bien, pues no sé si no hay ya hasta ahorita dudas o preguntas, voy a continuar, voy a ir cambiando las imágenes y pues haciendo los diferentes ejercicios, ¿no? Déjenme compartirles la siguiente. Denme un segundito. Voy a empezar con algunas más simples o más sencillas para que nos vaya quedando cada vez más claro. Voy a cambiar mi hoja. Okay. Bien, pues entonces aquí si se fijan está esta foto de pues unos barnices y unos botes ahí. Déjenme poner la mía aquí. Y pues como les decía, miren, vamos a trabajarlo de esta manera. Voy a doblar mi hoja. Y voy a hacer las dos maneras. Entonces en este lado voy a hacer primero el contorno y luego rellenar. Y de la otra manera voy a usar la otra forma, ¿no? Estaba viendo que me veo medio chuca, ¿verdad? Bueno, si me ven bien. Espero que sí. Bueno, ok. Entonces voy a hacer contorno, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, esta es una de las formas más simples porque no se tocan las figuras, ¿no? Entonces, bueno, aquí fue precisamente plan con maña para que entendamos un poquito más qué es esto del espacio positivo sin que se toquen las figuras, así que no hay mayor complejidad realmente que pues hacer las figuras independientes, ¿no? Porque cada una tiene su espacio realmente. Ahora lo que sí, fíjense bien, no hagan los detalles interiores. Estamos haciendo puro contorno, ¿sí? Puro contorno. Me voy a seguir con el otro. Algo también muy interesante de este tipo de dibujo es que hay muchas formas que ya ubicamos a veces sin tener que poner demasiado detalle. Entonces es una manera muy buena de sintetizar. A veces esto nos puede ayudar mucho a simplificar una idea porque pues ya dando unos pequeños trazos podemos dar a entender qué es. Bien, entonces ahí está este modo y voy a hacer de este lado la otra manera, ¿no? Esta otra manera, acuérdense que es rellenando. Váyanle dando un poquito más de forma. No se preocupen de inicio si a lo mejor les queda como corto. Vamos a obviamente ir haciendo cada vez más detalle. Vamos haciendo más detalle. Y pues hay que rellenar. Y ya luego pueden ir afinando, ¿no? Si se fijan, podemos ya después detallar mucho mejor el contorno. Pero a lo que voy es que el inicio de este trazo es muy diferente al anterior. Y eso es lo que me gustaría que practicáramos un poco, como les digo, porque nos va a sacar un poco de solo querer dibujar el contorno todo el tiempo. Nos va a ayudar mucho a ver volumen
haber espacio sobre todo eso. No estoy usando un relleno ahorita en especial, simplemente estoy nada más rellenando, digo, tratando de llevar, no dejar tanto espacio hueco, pero realmente no estoy llevando ninguna forma especial de rellenar el dibujo, ¿no? O sea, o de usar el lápiz, el lápiz de color. Y luego a veces, cuando son temas así como que no les vemos a veces mucha importancia en el dibujo, puede ser, no lo sé, pero realmente todo este tipo de ejercicios nos ayudan muchísimo para afinar nuestra observación, afinar nuestro dominio del pues ojo humano, y como les decía, este tipo de dibujo nos va a ayudar muchísimo a distinguir espacio, distinguir volumen. Después se pueden hacer cosas ya más interesantes, obviamente, poco a poco. De hecho, un dibujo con espacio positivo, pues realmente puede llegar a convertirse en una pieza terminada, realmente. Ya nada más ahí ya dependerá de nuestra creatividad, obviamente. Hola, hola. Bienvenidos, San Basurto. Hola Arturo, saludos. Bienvenido. Qué bueno que andan por acá para que practiquen su dibujo. Bien, pues miren, voy a comparar, ¿no? Voy a comparar este tipo de dibujo, que como les decía, era el contorno, trazo de contorno y luego rellenar. No, imagínense que ya está todo relleno. Y la otra parte que fue al revés, ¿no? Comenzar más bien con el relleno y ya nada más afinar un poquito los contornos, pero con el mismo relleno, ¿no? No sé cuál les gusta más. Hagan las dos maneras para que pues experimenten las dos formas y ya ustedes vean pues cuál es lo que más les gusta, ¿no? Por ejemplo, aquí, digo, ahorita se ve así muy marcado el contorno, porque no estoy como que rellenando, no le estoy dedicando demasiado tiempo al relleno, ¿no? Pero imagínense que pues a lo mejor ya lo relleno tan bien que queda igual de oscuro que el contorno, entonces ya no se va a notar el contorno, que es un acabado interesante, ¿no? Queda bien. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que aquí relleno yo muy bien todo esto, ¿no? Y entonces ya no se notaría realmente el contorno, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, bienvenidos un rato para hacer garabatos. Sí, siempre es bueno dedicarle un tiempo a los garabatos, así es. Muy bien. Es bueno garabatear. Lo hacemos desde chicos, ¿no? Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir? Así es. Y pues es una práctica, ¿no? Una práctica para recordar y pues que también tengamos diferentes maneras en la mente de dibujar. No todo el tiempo tendríamos que dibujar por los contornos, ¿no? Hay muchas maneras de dibujar. Así que bueno, pues ahí está, miren, para que comparen, ¿no? Este puede funcionar un poquito, se ve como más nebuloso, tal vez. El contorno se ve un poquito más perdido o difuso, que también puede ser un acabado interesante, ¿no? Y en este caso, pues ya rellenando todo totalmente, pues nos quedaría como un objeto plano, ¿no? Ok. Hola, Lucy. Perfecto. Saludos, Lucy. Bienvenida. Ponte a dibujar, si puedes, no sé. A lo mejor están todavía ahorita en sus trabajos, no lo sé, y están oyendo la clase, pero pues cuando tengan oportunidad, hagan sus dibujos y mándenmelos. Ahí está mi correo. Los voy a compartir.
No, podría ser, los puedo compartir anónimamente si no quieren que la gente sepa cuáles hicieron ustedes, pero pues sí compartir para que los demás también pues vean que pues todos los resultados tan interesantes que se pueden hacer, ¿no? A partir de estos ejercicios. ¿Ok? Bien, pues voy con otra imagen. Déjenme poner otra. Denme un segundito. Ahí está, ¿no? Los objetos, si se fijan, son muy similares, pero en este caso sí se tocan. Entonces va a haber un momento en el que todo esto se convierte realmente en una masa completa. Perfecto. Bueno, voy a hacer, los voy a hacer con el método del relleno. Traten como de seguir la forma. Traten de más o menos ver dónde empieza el otro objeto. También de alguna manera nos puede funcionar el hecho de cambiar un poco la dirección del lápiz, puede ser, no lo sé. A lo mejor no quieren cambiar tanto que cambie tanto la dirección del lápiz. Ustedes van viendo. Ahora, este relleno, pues obviamente se puede ir afinando poco a poco, ¿no? Sí, bueno, es que estoy viendo que están compartiendo en el chat de la generación de San Carlos. Lo que pasa es que, bueno, di varios años el taller de técnicas y de los materiales ahí en la Academia de San Carlos y veo que ahorita se juntaron varios de mis alumnos. Bienvenidos, siempre es un gusto saludarlos. Bueno, pues ahí va, ¿no? Como les decía, podemos ir afinando los contornos. Y dándole un poco más de forma. Por eso el primer trazo es como mucho para apenas como situar los objetos. Los rellenos, digamos, con los rellenos, pero ya después podemos ir afinando mucho más, ¿no? No sé, por ejemplo, me refiero con eso a esto, ¿no? De cambiar un poquito a veces, afinar, ya que está así, puedo afinar mucho más el contorno. Y la intención es que en este caso, pues sí parezca como más una masa completa realmente, ¿no? Una masa de objetos. ¿Por qué? Porque básicamente es el espacio que ocupan, ¿no? El espacio que habitan. Listo, ¿no? Sí, como ven. Básicamente es eso, ¿no? Rellenar. No quiero como trazar demasiado el contorno. Me gustaría como que irlo dejando así más, más con respecto al relleno. Y de este lado voy a hacer esta misma imagen, pero la voy a hacer, déjenme verla bien, porque la estoy viendo bien choca. Voy a hacer el mismo trazo, pero en este caso con contorno. Están como si, a ver, Carmen, hola, bienvenida Carmen. Serían como siluetas irregulares. Pues sí, son como las siluetas, pero la cuestión aquí es que como estamos haciendo del espacio que están ocupando todas estas figuras y a veces se pegan o se juntan, entonces pues no se diferencian realmente a veces las formas, ¿no? Es como si se perdieran un poco entre ellas. Exacto. De repente podría parecer que ya no se distingue, qué son, pero eso es lo interesante también de estos dibujos, porque de repente parecería que ya se perdió demasiado la forma, pero se sigue identificando
qué tipo de objetos son, ¿no? Y eso también es importante porque pues ya saben que en nuestra memoria ya tenemos toda una serie de imágenes de objetos, entonces seguramente les ha pasado que a veces ven como nada más la parte de algún objeto y ya saben qué es, ¿no? Y precisamente esto lo usan muchísimo los diseñadores para crear logotipos o imágenes que permanezcan mucho más en la memoria y que sean como muy identificables, ¿no? Para la mayoría de las personas. Sí, estamos trabajándolo de dos maneras. Una manera es trazar el contorno, así tratar de ver tal cual el contorno y luego rellenar. Y otra es trabajando con puro relleno, sin contornear. Entonces ahorita estamos haciendo precisamente las dos maneras. Déjenme nada más rellenar aquí un poquito para que comparemos. Ahora también por la cuestión del tiempo de la clase y todo, que pues realmente es una horita pues, que se nos va rapidísimo, pues tampoco estoy rellenando así intensamente, ¿no? Pero pues ustedes que tengan más tiempo, ya cuando hagan sus dibujos ya mucho más en forma, pues rellenen así muy bien para que precisamente también se pierda la línea del contorno, ¿no? Lo que sí es importante en este dibujo, como ven, no estoy poniendo nada de líneas interiores, o sea, nada que le dé mucho más detalle a los objetos. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, la tapa del barniz, pues no estoy poniendo aquí nada que la cierre, ¿no? Que cierre la tapa, sino que se siga completo el objeto. Por eso es realmente el espacio, pues espacio pues, positivo, ¿no? Bueno, espero que vayan quedando bien sus dibujos, que lo estemos aplicando. No sé si para alguno de ustedes es una nueva manera. ¿Hay alguien que no haya dibujado antes el espacio positivo de los que están por acá presentes? ¿Es la primera vez que oyen hablar de esto o ya es algo que conocían o ya habían dibujado así antes? Bueno, ahí luego me dicen. Bien, pues miren, ahorita ya lo rellené un poquitito más para que vean pues esta diferencia, ¿no? Bueno, miren, no sé cuál les guste más, ahí estoy viendo, o sea, ahí se ven, ¿no? Los dos diferentes, ¿no? Realmente son las mismas formas, pero pues en este comenzamos con el relleno, el puro relleno, y en este comenzamos con el contorno primero, ¿no? Ok. Bien. Ah, ok, sí, un poco Carmen, perfecto. Bueno, voy a cambiar de hoja. La voy a doblar para que me quepan más ejercicios en una sola hoja. Si se fijan, estamos haciendo como cuatro en una sola hoja, ¿sí? Bueno, realmente son dos imágenes, pero 4 dibujos, ¿sí? Bien, déjenme sacarle tantita punta aquí a mi lápiz. Estos ejercicios también quedan muy bien con carboncillo, con pastel, con gis pastel o gis graso, perdón, pastel graso también quedan muy bien para cuando quieran después probarlo. Bueno, voy a cambiar la imagen. Denme un segundito. Vamos a continuar con esta que también está sencilla antes de pasar a unas más complejas. Listo, entonces si se fijan aquí lo que tiene es que estos barnices se van a fusionar con pues la caja, ¿no? Básicamente. Bien, pues vamos a trabajar
igual así de este lado. Voy a comenzar ahora con el de el contorno, línea de contorno. Como les decía, este tipo de trazos nos ayuda mucho a visualizar más el volumen, el espacio. Obviamente sí, también practicamos lo que es obviamente forma y contorno, obviamente. Pero sí es importante, o bueno, es lo que yo he visto pues en mi formación como pintora o dibujante y como maestra, que es importante variar nuestras maneras de dibujar, ¿no? No quedarnos con una sola. Bien, por ejemplo, ¿no? Ahí está ya más o menos el trazo de contorno de estas formas. A ver, Arturo, dices, como que siempre te enseñan primero a buscar la silueta. Sí, 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 es verdad. Sí, por eso les digo que cuando aprendemos a dibujar o cuando empezamos, casi siempre es contorno, ¿no? Casi siempre es contorno, contorno. Y entonces luego lo malo es eso, que ya nos cuesta salirnos del contorno. Y todo lo queremos dibujar así, ¿no? A partir de las líneas de contorno, y realmente hay muchas maneras más de dibujar. Por eso luego nos cuesta a veces tanto soltarnos con una técnica como el carboncillo, por ejemplo, y tratar de hacer más mancha, o con la tinta, ¿no? Por ejemplo, que son técnicas que pues no son tanto de línea, sino como de mancha o de relleno. Entonces, pues luego por eso nos cuesta. Por eso considero que es importante que veamos estas maneras diferentes de dibujar. Y sobre todo eso, que cuando vayan a hacer sus garabatos, pues tengan diferentes maneras de hacerlos, ¿no? Diferentes maneras de abordar una forma, ¿no? Realmente, por ejemplo, la clase pasada que vimos línea continua, imagínense, o sea, si hiciéramos los mismos modelos con línea continua y ahora con espacio positivo, pues son muy diferentes, muy diferentes. Así que la ventaja es esa, ¿no? Que realmente una sola forma puede tener acabados muy diversos, ¿no? Muy variados. Digo, y ahorita apenas llevamos dos, ¿no? Pero poco a poco que iremos viendo más maneras de dibujar, pues vamos a encontrar que, como les digo, nos podríamos pasar en una sola foto de referencia, o en un solo objeto, o en un solo bodegón, y hacerlo de 1000 variaciones, ¿no? Pero muchísimas. Bueno, lo voy a rellenar un poquito mejor, voy a regresar un poquito a rellenarlo más. Para ahorita continuar con el otro método, el de puro relleno, ¿no? Por lo mismo los estoy tratando de hacer no tan grandes para que no me tarde demasiado en rellenarlos. Y si se dan cuenta, ahorita tampoco estoy teniendo demasiado cuidado en cómo rellenar, si rellenar parejo o rellenar más integrado. Ahorita no me estoy preocupando tanto por eso. Le quiero más bien dar ahorita velocidad para que ustedes más bien noten a qué me refiero con esto del dibujar con el espacio positivo realmente, ¿no? Bien, pues lo voy a dejar así. Si no, me va a tardar muchísimo en rellenar esto, pero bueno, aquí ya nos queda la referencia, ¿no? Ok. Bien, y voy a hacer en esta parte, pues lo voy a hacer ahora el puro relleno. Voy a cambiar de color. Voy a usar este otro, un rojo, naranja. Ahora voy a usar, bueno, más bien ahora voy a rellenar. Más que trazar contorno, no, ahora voy a rellenar.
También cuando empezamos así al revés, a rellenar primero, pues no importa mucho si todavía no tocamos demasiado los contornos, digamos como que lo que queremos primero es ubicar la forma, ¿no? Y ya después vamos afinando mucho más. Por ejemplo, aquí voy a empezar con este barniz de arriba. Ajá, es como dibujar sombras, exactamente. Sí, exacto, ¿no? Está bien, ¿no? Pues básicamente, ¿qué es la sombra? O sea, bueno, sí, la sombra es una ausencia de luz y por eso pues se ve en el piso o donde sea que esté la sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un cuerpo que está bloqueando la luz, entonces fíjense, es un espacio, ¿no? Eso que acabas de decir está muy interesante porque pues precisamente es eso, ¿no? Exactamente, esa silueta que se hace precisamente porque un cuerpo está bloqueando la luz, ¿no? Entonces digamos, se dibuja el espacio, exactamente el espacio que ocupa esa forma. Claro, bueno, ya la sombra también depende luego del ángulo y todo esto, pero creo que es un excelente comentario eso que acabas de decir, Arturo. Ujú, exacto. Bien, bueno, voy a darle un poquito más de forma ya nada más para poder cambiar de ejercicio. Como les decía, ahorita no estoy teniendo demasiado cuidado por rellenarlo así intensamente. Sobre todo ahorita que son los primeritos, ¿no? Así, ejercicios. ¿Listo? Ok. Pues ahí está, miren. Entonces, aquí tenemos otra vez con estos ejemplos, estas dos maneras de integrar, o bueno, de dibujar el espacio positivo. ¿Vale? Muy bien. Pues como van ustedes, espero que vayamos muy bien. Les voy a cambiar la imagen. Vamos a poner otra. Espérenme tantito, ahorita se las cambio. Tenía una más orgánica. Ahí está. Bueno, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver este caracol. En el caso de este caracol, vamos a hacer el espacio. Estoy buscando mi imagen acá. Porque ahí en la pantalla yo lo veo muy chiquitita. Entonces, ya, listo. Bien. Voy a hacerlo ahora sí con el puro relleno. ¿Sale? Puro relleno lo vamos a hacer. Ahora sí vamos a practicar un poquito más ya sin la silueta. Para también darle mucho, pues ya mucho más detalle. Algo que tiene esto es de que como también necesitamos relacionar lo que estamos viendo con el espacio acá y como no tenemos tanto control ahorita por el contorno, a veces como que nuestro cerebro puede ser como que le cueste trabajo ubicar qué parte es la que estamos trazando en este momento. Pero pues es normal porque pues estamos muy acostumbrados a dibujar contornos. Entonces, pues no se preocupen si ahí la cabeza les da vueltas de repente. No pasa nada, pues es normal. Pues con mis alumnos de dibujo que luego me comentan, ¿no? Que realmente dibujar pues no es relajante. Digo, cuando te puedes a dibujar así, pues realmente estás forzando tu cabeza a ver y a relacionar lo que estás viendo con tu mano, con el espacio. O sea, es todo es un proceso complejo realmente. Así que, y sobre todo si ya hemos dibujado antes o si ya hemos tomado clases previamente o algo, pues seguramente también ya tenemos ciertas maneras de dibujar. No que estén mal, no. Simplemente que a veces nos pasa que
si queremos usar otro método, pues como que tenemos un poco de choque a veces, ¿no? Pues, ¿no? Con eso. Pero es normal, es normal. Es normal, pero pues sí hay que forzarnos un poquito. Bueno, voy a rellenar un poquito más. Voy a cambiar el color. Voy a cambiarlo. Sirve que también así vamos teniendo combinaciones de varios colores aquí encimados. Y bueno, para los que es la primera vez que entran a la sesión, pues les aviso, les doy el informe de que cada semana vamos a estar teniendo una, una clase, es nada más 1 hora a la semana, no les quita, no les quita mucho tiempo, para que pues continúen practicando su dibujo, diferentes maneras de abordar el dibujo. Bien, ahora sí quiero tener un poquito más de cuidado con la forma. Porque bueno, estoy rellenando, pero sí quisiera ya empezarle a dar un poquito más de detalle a la figura, ¿no? Y como les decía ahorita, también no estoy teniendo demasiado cuidado con cómo integrar el color, porque si no, no acabaría en la sesión. Pero pues ahorita de hecho lo importante es que nos quede claro esto del espacio positivo. Y por lo mismo, si se fijan, pues no estoy haciendo detalles interiores de este caracol. Nada más estoy dejando pues el puro espacio. Entonces, miren, pues ya va teniendo mucho más detalle. Sí. Y bueno, a partir de aquí, pues también podríamos luego ir logrando cosas más interesantes, no lo sé, o sea, por ejemplo, si le rellenamos después algunas partes con otro color, en fin, no lo sé, ¿no? Ya ustedes podrán irle dando diferentes acabados, ¿no? Pero lo importante ahorita, si se dan cuenta, es que estamos haciendo el puro espacio, fijándonos en el espacio que abarca esta forma, este objeto, sin tener tanta cuestión por solamente el contorno, ¿no? Esto hace realmente que sí se mueva algo diferente en nuestra cabeza. O sea, realmente sí, sí lo hace, créanme. Y sobre todo en nuestra práctica del dibujo. Bueno, ok. Pues ahí lo voy a dejar así, ¿sale? Si se fijan, de todos modos, no estoy haciendo nada de detalle interior, pero pues se va dando a entender que pues es un caracol, ¿no? En este caso. O bueno, esperemos que sí se medio entienda que sí es un caracol, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Bueno, voy a cambiar la imagen. Nos da tiempo de hacer otra. Esperen. Déjame cambiarla. Déjame ver cuál. Es que algo está pasando aquí. Ahí va. Y como que no le quiero poner. Ya saben que los aparatos luego
la lata, ¿no? Ustedes saben. Y bueno, aprovecho también el anuncio, ¿no? Para decirles que cada lunes estamos teniendo una plática pues con un artista diferente, a veces es con algún músico, a veces algún pintor, a veces actor, en fin, estamos teniendo unas pláticas todos los lunes, así que pues bienvenidos, compartan y pues por acá los esperamos siempre que puedan, ojalá que pues puedan seguido, para que pues obviamente anden por aquí. Bueno, va la otra imagen entonces. Bueno, si se fijan es el mismo caracol, nada más que cambió un poco aquí la forma, ¿no? Ok, bueno, cambia el ángulo. Bien, perfecto. Pues vamos a hacer este entonces. Voy a comenzar igual puro relleno. Puro relleno. Y bueno, además de todo, la verdad es que también se nos suelta bastante la mano con este tipo de dibujo, ¿no? Así que aprovechen a soltar mucho más su trazo, que su dibujo también sea mucho más fluido. Y sobre todo, pues ya saben que sí estamos educando a nuestra cabezota. Digo cabezota porque luego pues somos mucho a veces de mañas, ¿no? Ya ven que cuando aprendemos las cosas, pues ya nadie nos saca de ahí, ¿no? Y entonces, pues, el obligarnos a dibujar de diferentes maneras, yo he comprobado, digo, en mí y pues sí, en mis alumnos también, que nos da mucha soltura, nos da mucha visión de cómo poder dibujar de diferentes maneras y no quedarnos en una sola manera, ¿no? En un solo método. Bueno, aquí está ya más o menos la forma y la voy a ir afinando. Ok, que voy a rellenar un poquito más en unas partes, pero también voy a cambiar de color. Voy a cambiar de color para que pues vayamos teniendo diferentes acabados, ¿no? Diferentes colores y pues que haya variedad, pues. Ahora en este siguiente trazo pues ya voy a tener mucho más cuidado por la forma, ¿no? Darle un poco más de detalle para que se entienda mucho mejor cómo está este caracol. Y pues ahora sí que volverles a reiterar la invitación de que vuelvan bueno, más bien que compartan sus dibujos, ¿no? Envíenmelos al correo y así sirve que yo pues podré ver lo que están haciendo y ya si quieren alguna retroalimentación o algo, pues ya me dicen, pues si no, también para compartir con los demás sus dibujos. Digo, yo aquí en la clase, bueno, en la sesión les pongo las imágenes que yo estoy siguiendo, pero si por ejemplo ustedes en la semana hacen alguna otra que
de algún objeto que ustedes quieran o algo, pues adelante también me lo pueden compartir con mucho gusto. Y ahí en la descripción del video está mi correo. Y pues también tienen ahí mis redes, Instagram, ahí me pueden mandar. Y también si conocen a alguien que pues le interese entrar aquí a las sesiones, pues compártanlo. A lo mejor conocen a alguien que siempre ha querido aprender a dibujar, que no se ha animado por X o Y razón. La ventaja de que entren en directo, pues es que me pueden hacer preguntas, pero si no, de todos modos me pueden dejar comentarios ahí en el video, o y pues yo los veo después, les contesto después, o la ven después la grabación, ¿no? También la pueden ver después. Voy a cambiar de color, le voy a poner ahora un café. Y me va a servir para afinar mucho más el contorno. Pero pues no sé qué opinan. Siento que es muy diferente dibujar línea a dibujar el relleno, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Digo, en cuanto a acabado, pero en cuanto a proceso, ¿no? Sobre todo en cuanto a proceso. ¿Qué les parece? O no se sienten como que no, como que el dibujo de espacio positivo podría omitirse, como que no funciona bien, o no sé, digo, cualquier comentario es bienvenido, ¿no? Y bueno, también como les decía, pues no me voy a detener demasiado en, a ver si que en clase de lápices de color de cómo rellenar bien. Ahorita no es este el objetivo. Hay manera de usar los lápices de color así excelentemente bien. Pero bueno, ahorita por la intención de la clase, pues vamos a dejar así el relleno, ¿no? Sin tanto trabajo. Se ve bonita la combinación de colores. Ah, gracias. Sí, sí. Bueno, ya ven que en los lápices de color también podemos crear muchas combinaciones, ¿no? También eso es todo un tema, ¿no? Los lápices de color. Igual son de las primeras herramientas que usamos, ¿no? Desde preescolar, pero realmente no lo sabemos usar bien, ¿no? Combinar colores, sacar otros tonos, usarlos para realmente crear volumen y sombras y realismo, ¿no? También cosas más expresivas, en fin, o sea, hay muchas maneras de usarlos y sí tienen pues todo un método, ¿no? También. Pero bueno, ya iremos viendo más cosas. Claro que sí. Pues listo, miren, ¿cómo ven? Sí parecen, ¿no? Sí parecen dos caracoles, ¿no? A ver, espérenme, voy a agregarle un poquito más de otro. Como que ayuda a la ubicación, a ubicar el espacio y el tamaño de los objetos. San Basurto. Sí, exactamente. Exactamente. Nos enseña precisamente a ver la relación. Eso, el espacio y la relación que tiene este objeto con el espacio. Con el espacio y con los objetos que está en conjunto, ¿no? Por ejemplo, en aquí podemos darnos más cuenta de qué relación hay entre los objetos y realmente vamos a poder tener una mejor observación de qué forma hacen entre ellos, ¿sí? Al observar como digamos todo el espacio y toda la masa que
que son esos objetos nos va a permitir ver realmente dónde se intersectan, qué espacio hay entre ellos y por lo mismo qué espacio están abarcando cada uno de ellos exactamente. Sí, San, así es. Sientes que es así, claro. Carmen Picaseño. Y se va viendo ya más la forma del caracol. Exactamente, ¿no? Digo, obviamente ahorita pues la sesión es como muy rápida, se nos va de volada. Pero exactamente, mientras más trabajo vamos teniendo, pues más se ve notando la forma, ¿no? Porque miren, ahorita no tracé en estos caracoles nada de línea de contorno. Sin embargo, pues ya se empieza a notar, ¿no? La forma. Exactamente, ¿no? Se da a entender. Sobre todo creo que también eso es importante que vayamos practicando y aprendiendo, ¿no? Siento que muchas veces queremos decir las cosas como muy literal, ¿no? Y a veces en el dibujo o en la pintura, a veces nada más con simular algo se da a entender, ¿no? La forma. No todo el tiempo hay que ponerlo todo así tan detallado a veces, ¿no? No es tan necesario a veces, dependiendo del objetivo de nuestro dibujo, de nuestra pintura, pero pues no todo el tiempo. Entonces creo que esto también nos abre otra posibilidad de simular algo, de dar a entender algo sin realmente ponerlo, ¿no? O sea, ponerlo tal cual. Y eso nos va a ayudar muchísimo porque pues el dibujo, la pintura, pues es realmente mucha abstracción, ¿no? Y no necesariamente tendríamos que pintar todo de una manera realista y para dar a entender que pues que un objeto es tal cosa, pues tenemos que ponerlo con todo el mayor detalle, sino precisamente eso, ¿no? También darlo nada más a entender, sugerirlo, ¿no? Porque como decíamos, pues también ya tenemos todo un banco de imágenes en nuestra memoria los seres humanos, entonces a veces es nada más dar una pequeña seña de algo y ya dices, ah, sí es esto, ¿no? Así es, exactamente. Muy bien, perfecto. Pues muy bien, miren, pues así fueron estos ejercicios, sí, unos como muy sencillos. Les voy a pasar aquí el pequeño recuento, déjenme quitar la imagen del caracol para que puedan ver bien. Un recuento ya de cómo fue esto del espacio positivo, que comenzamos con línea de contorno y luego rellenando, y poco a poco quisimos ir más bien con el relleno y no tanto contorno, ¿no? Por eso estuvimos haciendo la misma posición, la misma referencia de imagen en estas dos maneras, ¿no? Para ir llegando obviamente a ir abstrayendo un poquito más sin necesidad de usar realmente la línea de contorno, ¿no? Por eso llegamos finalmente a estos resultados de los caracoles, que pues no usamos nada de línea de contorno, no tenemos realmente nada de detalle interior de los pliegues ni nada, pero damos a entender que pues son unos caracoles, ¿no? Así es. Pues bueno, pues se nos fue rapidísimo. Una hora parece mucho, pero pues realmente no es nada. Pero pues al menos queda ya la noción de lo que es en este caso el espacio positivo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Practíquenlo. Ojalá puedan en esta semanita pues hacer unas prácticas. La clase pasada fue línea continua, entonces si quieren retomar un poquito de eso y esta semana también seguir practicando algo de dibujo del espacio positivo, pues excelente, porque así cada semana van a poder ir avanzando mucho en el dibujo, ¿no? Pues no sé si no hay alguna pregunta más en el chat o algo que quede pendiente, pues nada más me queda que invitarlos a que se suscriban, a que compartan. Si les gustó la sesión, pues ahí denle un like y envíenlo a sus familiares, amigos o a quien conozcan que pueda interesarles que pues aprender dibujo. ¿Sale? Muy bien, pues que tengan una muy bonita noche. El lunes tenemos una plática en el programa de Arte Hecho en México, aquí también en el canal.
Vamos a platicar con Gloria Aguilar, que es una pintora de Ensenada. Así que pues la invitación está abierta para que vean este directo. Y pues el directo del siguiente miércoles, que vamos a ver espacio negativo en este caso. ¿Sale? Pues que pasen una muy bonita noche. Gracias a todos. Saludos. Aquí veo que varios andan por acá. Gracias. Carmen Picaseño, San Basurto, Arturo Alcalá, Lucía, gracias. Muy bonita noche para ustedes. Pásenla bonito. Hasta luego.